Soy Federico Taboada, soy arquitecto y urbanista y soy experto en desarrollo urbano sustentable. El Tren Maya es importante por tres razones y las voy a enumerar en el sentido de su importancia. El Tren Maya es importante porque inaugura una manera de intervenir en los territorios que son los más vulnerables, los históricamente más olvidados. Tiene también mucho que ver con el regreso de un actor muy importante en la vida nacional en un sector estratégico, que son los trenes de pasajeros. Existieron mucho tiempo en México, movieron gente de un lugar a otro de manera muy barata y muy eficiente, pero en 97 nos dijeron que esto no debía ser así, que era muy caro, que era muy ineficiente, que no generaba ganancias, que las empresas estaban quebradas, que los sindicatos. Y todo eso nos vinieron a decir aquí, pero que no sucedió en ningún lugar del mundo. En Francia, en Alemania, en Londres, en Inglaterra, en Austria, en Viena, en todos los países serios del mundo, estos argumentos jamás pegaron. ¿Por qué? Porque es un sector estratégico, el cómo mover gente de un lugar a otro. Y el tercero tiene que ver con poder conectar a gente en comunidades que históricamente han estado olvidadas. Cómo podemos conectarlos de manera eficiente, barata y segura para que puedan ir a escuelas, que puedan vender sus mercancías y que pueda existir crecimiento económico en esta zona que durante muchísimos años nos dijeron y nos siguen diciendo hoy algunas personas que es el traspatio que cargamos con ellos. Sin embargo, se nos olvida que el agua, el petróleo y muchísimos minerales vienen de estas zonas, incluso muchos de nuestros alimentos. El ecologismo se ha divorciado de la justicia social y ha empezado a disfrazar argumentos supuestamente técnicos como políticos. El Tren Maya tiene en su naturaleza, digamos, cualquier obra de desarrollo tiene un impacto ambiental, cualquiera. Esta sea una escuela, un parque, una plaza, un hospital, un centro comunitario, lo que sea. Lo importante de esto es ver cómo mitigamos ese impacto que tiene y qué tan grande es. En el caso del tren, la manera de mitigarla es bastante sencilla y está en la naturaleza del tren, que es mover gente de un lugar a otro. Porque ¿qué va a hacer esto? El Tren Maya va a sustituir viajes en avión, en autobús, en vehículos, que son los tres medios más contaminantes que tenemos en el planeta. Y los va a sustituir por viajes seguros, mucho más rápidos, porque no se nos olvide algo, el tren va a ir a 160 kilómetros por hora en una vía exclusiva. No hay manera de que un autobús o de que un auto o un tren, o que un avión compitan con este medio. Entonces, esa es la naturaleza bajo la cual tenemos que analizar seriamente la perspectiva. Ahora, si quieren meterse a lo ambiental seriamente, el Tren Maya más o menos va a tener un impacto en la deforestación de 70 hectáreas. Tomando en cuenta esto como base, el crecimiento urbano de Mérida solamente en 15 años, de 2005 a 2020, ha significado 76 veces el impacto del Tren Maya. Entonces, a mí me parece que hay mucha hipocresía en ese sentido y poco hemos analizado lo que comentábamos anteriormente, que esta es una obra que va a conectar a las comunidades históricamente olvidadas. ¿Cómo se comunican hoy esas personas que van de Chichén Itzá, que van de Mérida, que van a Mulegé, que van a Tulum, que van a Campeche, que van a Escárcega? ¿Cómo se comunican hoy? Se comunican vía autobuses. Autobuses que son bastante caros, muy ineficientes y que tienen un tiempo de traslado bastante largo. Sumado a esto, que son bastante inseguros. Entonces, esto es literalmente regresarle tiempo y dinero a la gente más pobre de la zona más pobre de nuestro país. Esto va a sonar tal vez como disco rayado, pero en el 97 el presidente más corrupto y neoliberal que hemos tenido, y eso es bastante decir en México, Ernesto Zedillo, dijo que los trenes había que privatizarlos,
porque había que modernizarlos. Y yo siempre digo que son tan modernos que son invisibles, que nadie los puede ver. Pero aunado a eso, una vez que los trenes se privatizan, ¿quiénes son los principales ganadores? Las empresas de autobuses terrestres. Todas estas empresas que conocemos muy bien y que son monopolios regionales, porque no se pelean, se ponen de acuerdo, es bastante claro, eh, irrumpen en el mercado y empiezan a sustituir lo que hacían los trenes de manera muy insegura, además bastante cara. Cada uno de los viajes que fue sustituidos por autobuses que antes se hacían en tren son entre 8 y 9 veces más caros que lo que hacía el tren. Ahora, tenemos un problema muy grande con los autobuses en México en las carreteras. Al año mueren 16,000 personas, al año mueren 16,000 personas por accidentes en carreteras, por accidentes viales, lo que los urbanistas llamamos hechos de tránsito, y los llamamos hechos y no accidentes porque creemos que pudieron preverse. Pero aunado a esto también, además de esas 16,000 muertes, tenemos 150,000 personas al año que terminan con una discapacidad permanente debido a estos accidentes. Esto no sonará tan grave o tan tumultuario, sino es que analizamos que muchos de ellos o ellas son jefes de familia. Y una persona que es jefa de familia y se queda sin un brazo o una pierna, básicamente termina en la pobreza. Entonces, el tren de regreso, ya más allá del Tren Maya, porque hay que hablar de esto, el Tren Maya inaugura o resurge el tren de pasajeros como un actor principal en nuestra sociedad y en nuestro país. Los trenes son un concepto de seguridad nacional en todos los países serios del mundo. Y esto lo que va a traer también es muchísima más seguridad en las vías, porque el transporte de carga se va a empezar a hacer de nuevo por vías. Hoy en día tenemos pipas de gas, tenemos pipas de plutonio, de ácidos, de gasolinas que están transportándose por carreteras que no están en condiciones ni ellas, ni el mismo transporte para mover estas mercancías que son tan complejas e inseguras y de alto impacto. Nos decía la regla que quien debía planear era el mercado, que el Estado y el gobierno no podían hacerlo, a pesar de que lo hicimos mucho tiempo. Piensa en una etapa de los 50 a los 80, hicimos Cancún, Cuernavaca, Acapulco, Olimpiadas, Mundiales, Ciudad Universitaria, infraestructura en todo el país. Capaces de planear, fuimos referencia en el mundo. De hecho, hasta los años 80 teníamos una tradición de planeación bastante fuerte. Lo que pasa es que dejamos eso al mercado. ¿Y el mercado qué hizo? Nos empezó a decir que lo que debería tener prioridad en nuestro territorio era lo que más rentabilidad tuviera. Hoy no es sorpresa que tenemos muchas viviendas de la gente más pobre en las periferias de nuestras ciudades, con los impactos y las externalidades que eso tiene. Gente que hace 50 minutos o 1 hora y media a su trabajo en un solo trayecto, que pierden 3 horas en el transporte público, además siendo muy inseguro en algunas zonas. Piensa que, por ejemplo, de 2000 a 2012 construimos más o menos 11 millones de viviendas. 7 millones de esas 11 millones están abandonadas hoy. Y están abandonadas no porque la Virgen quiso, sino porque están en condiciones bastante precarias e inseguras que la gente prefirió regresar a vivir con la suegra, con la mamá, con la hermana, hacinada con otra familia, etc. No obstante, esa gente que se fue sigue pagando hoy sus viviendas, sigue pagando la deuda a esas empresas que defraudaron a un gran número de personas en México. Lo que hay que hacer es planear y el gobierno tiene que retomar su papel en la planeación como lo está haciendo hoy. Lo vemos, por ejemplo, en el Tren Maya. Todos los municipios y todas las comunidades por las cuales va a pasar el Tren Maya tienen hoy ya un plan de ordenamiento territorial que tiene muy claros 3 criterios. El medio ambiente, los recursos naturales disponibles, el agua, la electricidad, el gas y la infraestructura. Las escuelas, las carreteras, los centros comunitarios, los hospitales. Es la única manera bajo la cual podemos controlar que haya un crecimiento ordenado e inclusivo, porque no podemos dejarle el territorio más privilegiado, como hicimos estos 20 años, a la gente más rica. Tenemos que ser incluyentes y
respetar a la gente que vive ya en esas comunidades y la gente nueva que va a llegar, que pueda hacerlo de manera ordenada, pero, pero cuidando que siempre nuestra sociedad, con su complejidad que tiene, pueda caber toda y no solamente la élite, como vemos hoy. Hay un tema muy importante que ahorita comentábamos. Nos debe sorprender estos argumentos de falsos ecologistas o de ecologistas de ocasión. No, la verdad es que están haciendo política y eso es lo que no debemos olvidar nosotros. Y no nos debe dar miedo hacer política. Ahora, lo que sí debemos de tener muy claro es quién está detrás de esa gente y quiénes van a ser los principales afectados porque llegue un medio de transporte seguro, eficiente y barato a conectar esas zonas. Las empresas de transporte terrestre, las empresas de autobuses, que están muy interesadas en que este proyecto no suceda. No son los únicos, pero tienen un interés muy fuerte porque se van a ver muy afectados. Gente que se va a poder trasladar en una tercera parte del tiempo por una tercera parte de la tarifa muy segura, pues seguramente va a tomar el tren y va a mandar a freír espárragos a las empresas de autobuses. Y esa zona tiene muchísimos intereses, desde intereses inmobiliarios hasta intereses políticos que tienen que ver con gente que está en la oposición, con gente que ha promovido amparos, pero en su vida ha tocado Campeche. Tenemos el testimonio de varias comunidades, no solo en Campeche, sino en Yucatán y en Quintana Roo y en Tabasco, de gente que llegaba con traje a promoverles amparos para que el tren frenara la obra y porque el medio ambiente y estas cosas. Y yo creo que eso no lo podemos leer en otra clave más que en clave política. Y lo que tenemos que tener muy claro, como decía ahorita, es quiénes son esos actores, qué están haciendo y qué interés tienen. Entonces, el Tren Maya, no es que ellos tengan algo personal con el Tren Maya, es que lo que les da terror es el proyecto del cual emana el Tren Maya, que es un proyecto que busca que haya mucho mayor equidad y oportunidades en el país, principalmente y empezando por las zonas más marginadas. Porque el lema que tiene detrás de este proyecto es por el bien de todos, primero los pobres. Existen derechos de vía y muchos trenes que existieron, las vías existen, no se nos olvide que cuando privatizan los trenes, entran dos empresas de Estados Unidos y de Canadá a administrar esas vías. Y bueno, aquí la idea no es que dejen de usarlas, está bien que las estén usando, pero no pueden ser exclusivas de ellos. Y lo que tenemos que sumar es la variante de los trenes de pasajeros, de carga y turísticos en algunas zonas, ¿no? A mí me parece que es fundamental conectar el sur, el sureste del país. Falta, aunado al Tren Maya, viene el tren transísmico, que es el tren que va de Salina Cruz a Coatzacoalcos, que va de Oaxaca a Veracruz. Básicamente partiendo el país en la zona más estrecha que tiene. Ese proyecto también es bastante interesante. Y de él emanan dos trenes más. A final de este sexenio se van a entregar más o menos 2.600 kilómetros de tren. 1.550 aproximadamente están en el Tren Maya, más dos trenes más. Uno que va a ir de Salina Cruz a la frontera con Guatemala, partiendo toda esa parte de Oaxaca y Chiapas, y otro que va a ir de Coatzacoalcos a Palenque, que va a conectar también Veracruz con esta zona del el sureste del país. Entonces, ese es el principio que va a detonar esto. Pero la idea es que ese proyecto no se frene y empezar a conectar otras zonas. Hay unas que son bastante claras, ¿no? Ciudad de México, Veracruz, que históricamente además es muy interesante, porque fue el primer tren que existió en la historia de México, que lo inaugura Lerdo de Tejada. Después puede ser Ciudad de México, Jalisco, que conectaría también con una parte de Michoacán. Ciudad de México, obviamente Morelos, acabando en Guerrero. Hacia el norte tenemos Querétaro, León. Tenemos también la parte de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sonora, hasta Baja California y Baja California Sur. Entonces, el lienzo está puesto. Lo que tenemos que tener muy claro es el criterio, no solamente económico y de rentabilidad,
porque hubo algo bien interesante en estos años. Nos sembraron la idea de que el gobierno era una empresa y que tenía que tener rentabilidad y que tenía que tener muchas ganancias. Yo, cuando me pongo a pensar en esto, me pongo a pensar en otros países y en algunos sectores. Por ejemplo, yo no sé cuál es la rentabilidad que debe ofrecer un hospital, o una escuela, o un museo, o la misma policía. Jamás han generado ganancias. Lo que tienen son otro tipo de elementos que aportan a la sociedad, como seguridad, como salud, como educación, como conectividad. Y eso pasa, por ejemplo, con los trenes. Los trenes en todo el planeta no existe uno solo que no esté altamente subsidiado. Esos trenes, los neoliberales dirían, operan con pérdidas. Pero la verdad es que su valor es otro, no es únicamente el económico. Y, por ejemplo, un viaje entre París y Barcelona, pues seguramente en su valor real no te cuesta 6 euros, pero el valor que tiene esa conexión atrae mucho más valor y competitividad a esas zonas. Y eso es como lo tenemos que ver. Entonces, tenemos que ver cuáles son las zonas que debemos conectar, por qué criterios, pero siempre priorizando que este sea un desarrollo incluyente, que no solamente beneficie a la mayoría, que siempre se ha beneficiado y que puede tener otro tipo de traslados en otros medios. Bueno, lo primero es que tengan bien claro el, que el tren va a traer muchos beneficios al país, como los que he comentado. El tren Maya, pero el tren como medio de transporte en general. El segundo es que revisen también cuáles son los antecedentes de las fuentes por las cuales están informando. Gente como Loret de Mola, como Ciro Gómez Leiva, como Carlos Marín, como López Dóriga, tienen bastantes antecedentes muy dudosos y mucha evidencia del trabajo que tienen a favor de grandes empresas como las que se pueden ver afectadas por el tren. Y que no olviden que toda esta gente que sale a hacer sus declaraciones de que están muy preocupados por el medio ambiente, que les preocupa el impacto que va a tener en la zona, es gente que vive en otra realidad. A mí me daba mucha risa este video que sacaron Eugenio Derbez y Omar Chaparro y Natalia Lafourcade. En su vida se han subido a un microbús, en su vida se han subido al metro y no entienden cuál es la perspectiva y cuál es la necesidad que tiene la gente en esas zonas. Pagan un transporte carísimo, inseguro y que tiene muchos problemas de eficiencia y que hoy realmente genera mucha más contaminación de la que va a traer cualquier tren o cualquier proyecto en esa zona. Yo los invito a que se informen aquí en la 4TV, pero también que empiecen a buscar a algunas personas en las redes sociales y en los medios que tienen visiones distintas a las que hay en este gran coro en contra del Tren Maya, que lo único que están defendiendo son intereses de gente que históricamente se ha beneficiado en contra y en detrimento de la gente más necesitada del país, que es a la que hay que ayudar. Hay que echar la mano a esa gente y hay que dejar esos intereses por un lado.